Vamos a continuar con más cosas. En este caso, ¿se imaginan vivir en una casa de paja? Bueno, pues vamos a ver algunas de estas casas de paja que se fabrican precisamente en La Rioja. Y ahí está nuestra compañera Laura Santolaya, que nos va a enseñar algunas de ellas. Hola, Laura. Silvia, aquí estoy pasando frío, hace un frío atroz, yo creo que no llegamos a los 5 grados, pero eso no va a impedir que les contemos cómo se fabrican estas casas que van a ver a continuación. En La Rioja no hay más de 6 casas como esta. Eso sí, no vive prácticamente nadie en este tipo de casas. Donde sí viven en estas casas de paja es en Navarra y en País Vasco. Se preguntarán cómo se fabrica, cuánto tardan en elaborarse y cuánto cuestan. Por supuesto, pues nos lo van a contar todo. Agustín, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y Ricky, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta pareja enseña a la gente a construir este tipo de pajas, de casa de pajas. Sí, así es. Bueno, eso es lo que hemos hecho ahora, hace poco. Recientemente hemos creado una escuela para poder enseñar a la gente a construir de forma natural y sostenible. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de construcciones? Pues los beneficios son muchos. Primero, pues que son más bonitas que las convencionales. Segundo, pues que tienen un confort mucho mayor. Y tercero, también muy importante, pues que son unas construcciones mucho más sostenibles para el medio ambiente. 20 años más o menos trabajando con este tipo de materiales sostenibles. ¿Qué te llevó a trabajar en ello, a cambiar totalmente el tipo de construcción y el modelo de construcción? Pues nada, una visita que hice a un amigo en Zamora y había pintado su casa por dentro con cal. Y me gustó tanto que me quedé con eso de la cal y dio la casualidad que estaba estudiando entonces en la UNED y vi un cartel que ponía, curso de morteros de cal en Ávila. Y para Ávila que me fui. Entonces conocí a la persona idónea y pues mi mundo cambió, mi mentalidad cambió y enseguida empecé a estudiar, a leer, a hacer más cursos. Y entonces fue cuando conocí, después un poco más tarde fue cuando conocí a Ricky también con el tema de casas de paja y eso fue. Lo hemos dicho, en La Rioja no llegan a 6 casas, no llega a 6 el número de casas de paja, no habita nadie, pero Ricky, tú sí habitaste una de estas casas. Sí, yo viví más de 20 años en una casita de paja y muy a gusto. Yo la verdad que he hecho de menos el confort que tenía ahí estando ahora en un piso. ¿Cuál es la diferencia que notaste tú cuando viviste dentro de este tipo de casas? Hay algo intangible que es difícil de explicar, pero es una sensación de calidez, que es el matrimonio, yo creo, entre la paja y la arcilla, hace un ambiente interior que lleva una temperatura regular y además acogedor. Cuando vienen a casa siempre duermen una hora más de lo normal, pues la gente pues quiere salir de paseo, no, estoy bien aquí en el sofá, como que es algo que no te puedes explicar. Y también la calidez en términos de temperatura. En invierno en mi casa, cuando hay un día soleado, pues entraba gente así, ahí fuera hacía 5 grados como hoy o menos incluso en el Prepirineo de Lérida donde vivía y acercaban a la estufa para calentarse las manos y me vieron, pero si está apagado la estufa, que bien está aquí, que dentro había 20 grados o por ahí y por fuera cerca de 0. Y eso también mola un montón. En Navarra y en País Vasco son muchos los que han decidido vivir en casas de paja. ¿Por qué en La Rioja no? Yo creo que mayormente por desconocimiento, por un parte, y por otra parte porque aún hay pocas personas que sepan ejecutar esas casas. La mayoría de personas en Navarra que viven en esas casas, pues las han hecho en autoconstrucción o autoconstrucción asistida, porque hay pocas empresas que se dedican a la fabricación de ese tipo de edificio. Esa es una de las razones que hemos querido crear esa escuela, porque la gente dice, sí, me gusta la paja, pero ¿quién me lo va a hacer? Y entonces pues tenemos que crear el ámbito en que se puede formar a la gente que son capaces de ejecutar casas de alta calidad para los que quieren vivir en ellos. Claro, entiendo que son muy pocos los que tienen conocimiento de este tipo de construcción, ¿no?
Bueno, sí, es un gremio pequeño, pero hay bastantes personas. Cuando te empiezas a indagar, verás que en toda la península ibérica hay muchas personas. En la Rioja en concreto hay muy pocos. Pero en el mundo y es un ambiente más grande y se puede hacer casas no solamente individuales, sino también edificios públicos. En Navarra todas las instalaciones del camping Arviso están hechos en paja. También hay un gaseche en Berriozar que está hecho con paja, hay edificios públicos. Hay un edificio, un centro de día de mayores en Valencia de más de 2.000 metros cuadrados hechos con paja también. Es decir, que no es solamente para hacer casas pequeñas como lo que vamos a ver aquí, sino para hacer cualquier tipo de edificio. La estamos viendo por fuera, la están viendo por fuera, pero si les parece vamos a ir entrando para que los espectadores que nos estén viendo desde casa sean testigos de cómo son estas casas por dentro. No hemos hablado de los materiales. Por supuesto, la paja se utiliza, pero ¿qué más? ¿Qué más materiales utilizáis para la fabricación de este tipo de casas, para la construcción? Bueno, pues principalmente la paja, como bien dices, luego la madera. En este caso no hay una estructura de madera como tal, porque los muros de paja son los que cargan, los que portan el peso de la cubierta. Pero bueno, como veis, toda la cubierta es de madera, es de pino Soria, que usamos siempre materiales locales. Después está la arcilla, que es muy importante también, que es la que le da un poco cuerpo y rigidez a los muros de paja, que esa arcilla es de aquí, de Alberite, ¿eh? Y después usamos cal, principalmente eso. Esos son... Vamos a enseñarles a los telespectadores que efectivamente, realmente son de paja. Aquí se puede ver. Acércate, compañero, acércate, que quiero que lo vean desde casa, que es real, que la construcción es con paja. Esto es la ventana de la verdad, que es una tradición de la construcción con paja, porque una vez acabados, como parece a cualquier otro edificio de muros gruesos, siempre tiene que dejar el chivatazo para mostrar a las visitas que la casa efectivamente es de paja. Si no, no lo creen. También es cierto que el mantenimiento de la temperatura es efectivo aquí, en esta casa. Yo decía que no, pero ahora sí se nota el cambio de temperatura cuando salimos afuera y cuando entramos dentro de la casa. Sí, aquí va a haber una pequeña estufa de leña, una cocina económica, pero no necesitaría mucho más, ¿eh? Si está bien construida, una casa, pues estamos hablando de que tiene alrededor de 40 centímetros de aislamiento, toda la pared. Y lo único, pues que hay que incidir un poco en los huecos de ventanas y tal, pues que hacer un buen acristalamiento, pues que por donde no se pierda todo ese calor, ¿no? Pero sí, necesita pues ni aire acondicionado ni calefacción apenas. En la actualidad hemos dicho que no hay muchas casas en La Rioja. ¿Se prevé que de aquí a unos años existan más, se fabriquen más, se hagan más? Claro, nosotros estamos aquí, Ricky y yo, para empeñarnos en ello. Primero porque merece la pena, la gente cuando ve esto les encanta, les gusta. Toda la gente que ha participado en esta casa, que ha sido mucha, les ha encantado trabajar con los materiales naturales y creemos en ello y por eso hemos creado la escuela y creemos que va a tirar para adelante. Es un poco cuestión de pedagogía. Si hablamos de riesgos de incendios, este tipo de casas, ¿tienes más papeletas para incendiarse que una casa convencional? No. Está comprobado que no. O sea, arde mucho más la madera, eso sí, la madera, pero la paja está totalmente cubierta con hasta 5 centímetros de barro y eso no arde por ningún lado. Se han hecho ensayos técnicos a nivel internacional y generalmente las casas de paja reciben una certificación para 90 a 120 minutos de fuego. Y en los casos que se han hecho solo 90 es porque han parado la prueba a 90 minutos porque ya les valía con 90 minutos. Y creo que con 2 centímetros creo que es de acabado de arcilla o cal, es suficiente para que no arde la bala, que tiene mucha densidad y no circula oxígeno dentro, entonces no es susceptible al fuego una vez acabado. Vamos a hablar, si os parece, ya de los talleres, cuándo van a ser, cómo pueden apuntarse la gente, dónde van a ser.
Pues los talleres se harán, algunos igual se harán aquí mismo, en esta casita. Vamos a hacer, por ejemplo, a finales de mayo un mural, en marzo, perdona, a finales de marzo un mural de esgrafiado de cal aquí en la casa, pero la mayoría de talleres se darán en un polígono industrial de Alberite, donde tenemos un nave industrial que va a ser la sede de la escuela. Y los talleres empezarán ahora en marzo y tenemos un programa hasta julio, y se puede ir a nuestra página web, que es escuelacobijonatural.com, y ahí verán toda la información de los talleres y cómo inscribirse y más detalles sobre cada técnica, por supuesto, porque hay muchas cosas. Hace 20 años que te adentraste en este mundo de las casas sostenibles. Si tienes que animar a alguien, ¿por qué deben asistir a este tipo de talleres? Bueno, porque aprender siempre es bueno. Aprender, eso es importantísimo. La formación, estamos viendo que hace falta formación. Y pues porque, bueno, hay un problema energético que estamos sufriendo todos, y esto pues aliviaría bastante este problema, ¿no? Las construcciones se siguen haciendo de forma convencional y hay un gasto energético enorme, primero para construirlas y después también para mantenerlas. Hace falta mucha calefacción, hace falta mucho aire acondicionado en verano, sobre todo que estamos viendo ya que los veranos son cada vez más fuertes, y bueno, esto paliaría mucho ese tipo de problemas. Oye, Laura, hablando de calefacción, de aire acondicionado. Se considera, mientras la mayoría de materiales de construcción aportan al problema. Se habla de más de un 40% de los gases invernaderos están creados por la industria de la construcción, y si todo el mundo haría en casas con arcilla y madera y paja y cal y esos materiales, pues este aporte sería mucho menos. Dime, Silvia. Sí, hablando de la parte económica, ¿no? ¿Cómo de económico, cuánto más económico es hacerse una casa, en este caso de paja, y cuánto nos consigue ahorrar, digamos, al ser una casa pasiva, ¿no? Pues en la factura de la luz, por ejemplo, de la calefacción, si tienen contabilizado y estipulado más o menos esos ahorros. Sí, me preguntaba mi compañera si a nivel económico una casa de este tipo es más rentable que una casa convencional. En cuanto a facturas de luz, en cuanto Sí, en términos de largo plazo hay mucho ahorro en términos de calefacción o refrigeración, y lo que es difícil de medir también es salud y bienestar de los habitantes, porque hay muchos materiales de construcción convencionales que son tóxicos y que nos afectan en nuestra salud, aunque no nos damos cuenta porque nunca hemos vivido de otra forma. Entonces, todo eso son ahorros a largo plazo en la casa. Pero es cierto que el precio de una casa de paja no varía mucho al de una casa convencional, ¿no? Pues, el metro cuadrado. No, sería, o sea, nosotros, ya te digo, si viene un cliente, yo le digo que valen lo mismo que una convencional. Pero lo que te he dicho antes, lo que te he comentado, es que si una convencional teníamos que hacerla para que alcanzase las prestaciones que tiene esta de aislamiento y tal, y confort, pues la casa convencional valdría el doble. Pero a largo plazo sí es más económica, ¿no? Sí, es más económico a largo plazo, y la otra forma de ahorrar un poco de dinero en la obra es a través de la colaboración de los promotores de la obra en la obra en sí. Más de la mitad del coste de cualquier edificio suele ser en mano de obra. Si tú quieres participar, igual no quieres ser autoconstructor 100%, pero quieres participar en la obra, quieres colocar las balas en el muro, ayudar con los revoques, entonces todo ayuda, ese tiempo que tú te aportas a la obra será un pequeño ahorro en términos del precio inicial de la vivienda. Y con ese tipo de materiales, pues es más probable que te apetece o te animas a participar en la obra, aunque por supuesto guiado por profesionales para asegurar que se hacen las cosas correctamente. En mi caso, que siempre he vivido en una casa convencional, me costaría adaptarme a una casa de paja. El tiempo de adaptación
Nada. ¿O no cuesta? No, te encantaría. Quizás, pues, lo más en una casa así es que igual es con estufa de leña, pero si instalas un sistema de calefacción convencional por esos días muy fríos, pues no te adaptarías, sino que en cuanto te lo pruebas no quieres vivir de otra forma. Te digo que yo estoy sufriendo viviendo ahora en un piso con calefacción central, cuando antes vivía en mi casita de paja con mi estufa de leña. La calidad de vida en este tipo de casa es inmejorable. Entonces la echas de menos, ¿no? En la casa de paja. Sí, me echo de menos a la casa, pero me gusta mucho vivir en La Rioja y mi casa está muy lejos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en 7 Magazine. Un placer. Vale, gracias. Gracias a los dos.